Vamos el día de hoy a desarrollar un ejercicio de circuitos y obviamente vamos a involucrar todos los conceptos que ya nosotros hemos venido estudiando todo este tiempo en nuestro salón de clases. Nos pregunta este ejercicio el voltaje V sub A y V sub B. Nos hacen la recomendación de tener en cuenta las convenciones de signos y direcciones de corriente y por último nos aclaran que las resistencias están medidas en ohmios. Bien, procedamos entonces. Estos dos nodos que están marcados en color azul corresponden al nodo, en este caso, superior de la fuente. Es decir, toda esta barra va a tener el signo positivo, estará a más 10 voltios. En la parte inferior tendremos menos 10 voltios. ¿Por qué? Porque como podemos apreciar, no hay ningún elemento entre la fuente y el nodo. Eso quiere decir que los voltajes están aplicados directamente en esos dos puntos azules. También tendremos los dos nodos intermedios y vamos a llamarlos XY. Basándonos en estos nodos, desarrollaremos el ejercicio. Concentrémonos en el nodo Y. Entonces, vamos a empezar a mirar las corrientes y los voltajes que se presentan y obviamente implementaremos las leyes de Kirchhoff. Como podemos apreciar, 10 amperios de la fuente entran físicamente al nodo Y. Por la polaridad establecida en el nodo V sub B, la dirección de corriente en esa resistencia será de esa manera y por conveniencia la llamaré I sub B. En la resistencia de 12 ohmios no hay polaridad establecida, pero sabemos que la parte inferior corresponde a un negativo. Luego, la corriente va en esa dirección, la llamaré por conveniencia I sub C y automáticamente establezco que el voltaje en la resistencia de 12 voltios es V sub C con la polaridad indicada. Cuando ya tengo todas las direcciones de corriente y polaridades establecidas, empiezo a trabajar cada una de las leyes de Kirchhoff. Sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Como podemos evidenciar, 10 amperios e I sub B llegan al nodo, saldrán I sub C. Cuando ya termino el análisis de corriente, analizo entonces que tengo un lazo cerrado y procederé entonces a hacer el análisis de voltaje. Obvio, el lazo lo tomo por conveniencia de forma horaria y en la medida que camine alrededor de él, respetando las polaridades de los signos, construiré la segunda ecuación. Sumatoria de voltajes en lazo cerrado igual a 0. Más 10 voltios, más 10 voltios. Sigo caminando y me encuentro menos V sub C y menos V sub B. Acomodando un poco esa ecuación número 2, me doy cuenta que V sub B más V sub C igual a 10. Y obtengo el análisis de Kirchhoff por corrientes y por voltaje. Ahora, evidencio lo siguiente. La primera ecuación está con respecto a la corriente. La segunda, con respecto al voltaje, no puedo desarrollar el ejercicio. Tengo que el sistema o todo trabajarlo en corriente o todo trabajarlo en voltaje. Entonces, necesito una relación que involucre voltaje y corriente. Y obviamente ese problema me lo solucionó el señor Ohm con su ley. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta relación me permite convertir o trabajar corrientes. Esta relación me permite convertir o trabajar voltajes. Como podemos ver, el voltaje V sub B será 6 veces la corriente que pasa por ahí. 6 I sub B. Y V sub C será 12 veces la corriente que pasa por ahí. Entonces, con esos términos en cuenta y mirando que la ecuación 2 la puedo escribir en términos de corriente, obtengo una nueva ecuación. 6I sub B más 12I sub C igual a 10. Con este arreglo en ecuaciones, al mezclar las corrientes de Kirchhoff
los voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm, pues obtendré un sistema de ecuaciones un poco más elaborado, un poco más fácil de desarrollar. ¿Por qué? Porque ahora las variables son corrientes. Entonces procedo a desarrollar este ejercicio utilizando calculadora, utilizando cualquier método de solución de ecuaciones. Llegaré a la conclusión que I sub B serán menos 6,11 amperios e I sub C 3,8 amperios. Como la pregunta es I sub B, entonces con una serie de cálculos sencillos, B sub B será 6 veces I sub B y llegaré a la respuesta de menos 36,66 voltios. Ese es el voltaje para B sub B. Ahora miraremos un proceso similar para calcular B sub A. De nuevo, obtengo los dos nodos cuyo voltaje y polaridad ya conozco. Tengo los dos nodos X y Y, me concentro en X y empiezo. La corriente de 10 amperios, víctima de la fuente. La polaridad más menos en B sub A me obliga a tener esta dirección de la corriente, la llamaré I sub A. En la resistencia de 4 ohmios no tengo polaridad establecida, pero ya sé que la parte superior es positiva. Luego la dirección de la corriente será esta, la llamaré I sub D por tener un orden en las ecuaciones y automáticamente obtengo este voltaje B sub D con esa polaridad. Cuando ya tengo todo establecido, empiezo a hacer las ecuaciones. Sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Y podemos apreciar que la corriente que entra es I sub D, va a ser equivalente a 10 más I sub A. Acomodando un poco esa ecuación, obtendré esta, I sub A menos I sub D igual a 10. Ahora me queda analizar el voltaje. Claro, implemento nuevamente la ley de voltajes de Kirchhoff y me doy cuenta que B sub D y B sub A están establecidos por esta ley. Me faltaría averiguar cuánto es el voltaje en la resistencia de 10 ohmios, pero oh sorpresa, es 10 voltios. ¿Por qué? Porque esta resistencia está en paralelo con esta fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque en la parte superior no hay ni una resistencia, no hay ni una fuente, no hay nada. Lo mismo en la parte de abajo. Entonces, 10 ohmios está en paralelo con 10 voltios y obviamente la resistencia 1 tendrá esta polaridad más menos 10 voltios. Cuando ya establezco todos los voltajes, digo que la sumatoria de voltajes en lazo cerrado es igual a 0 y evidencio entonces menos 10 voltios más B sub D más B sub A igual a 0 y acomodo un poco esa ecuación número 4. De nuevo, tengo el problema. ¿Cuál problema? Esta ecuación está en corriente, esta ecuación está en voltaje, necesito involucrarlas, entonces empleo nuevamente la ley de Ohm, ¿cierto? Como podemos ver, B sub A es 8 veces la corriente que pasa por ahí, I por R. B sub D hará exactamente lo mismo, 4 veces I sub D. Con este cambio que me permite hacer la ley de Ohm en la ecuación número 4, la puedo expresar en términos de la corriente. Y reacomodo la ecuación. ¿Qué me queda por hacer? Resolver la ecuación número 3 y resolver la ecuación número 4. Ya en forma de corriente. Procedemos nuevamente a hacer el estudio por métodos de igualación, sustitución, Kramer, no sé, calculadora, MATLAB, en fin. Obteniendo que la corriente I sub A vale menos 2,5, I sub D vale 7,5. Y concentrándome en B sub A, me doy cuenta entonces, al hacer unos cálculos bien sencillos, ya conocido la corriente I sub A, que ese voltaje que me piden vale menos 20 voltios.